Estos días hubo una noticia de esta niña que se llama Natalia Ponce de León. ¿Han oído hablar de ella? Natalia Ponce de León. Y es que finalmente, después de el atentado que ella sufrió, aquí está cuando era una niña normal y de aquí cuando fue el resultado del ataque con ácido y como está ahora después de 32 operaciones en su rostro y sufrió quemaduras en todas partes, en el rostro, cuello, pecho, piernas, brazos. Y fue un muchacho que era admirador, pero ese muchacho era enfermo, tenía problemas muy graves, muy serios. Y una vez en el año 2014, como ella no le había puesto cuidado, él fue al edificio donde ella vivía, se hizo pasar por otra persona, se anunció, la niña bajó y cuando ella lo saludó, él se volteó y le tiró el ácido en la cara. Y ella relata que al principio todo fue muy difícil, muy complejo. Esto es una entrevista que tuvo en la W. Dice que le pasaron un espejo y que se encontró con un monstruo sin nariz, roja completamente, sus ojos, sin orejas, y cuando me vi, dice ella, no quería vivir. Les dije a los médicos que me vendaran y me doparan. No quería vivir. Pero dice en una parte de la entrevista que decidió al final dejar el odio y la rabia, pues estaba viviendo en una cárcel peor que Jonathan Vega, mi victimario, y tuve que luchar con el miedo de volver a ser atacada, debía tomar medicamentos para tranquilizarse, pero ese miedo finalmente lo superó. Y me llamó la atención es porque ella al fin dice que toda esta situación, todo ese dolor, muchas veces se preguntó por qué ella, por qué tanto dolor, pero mi familia, mis amigos y ustedes, los que estaban oyendo, me han dado la fuerza para salir adelante. Hoy mi vida es bella, está desfigurada después de 32 operaciones, pero esto es lo que me llama la atención. Mi vida es bella, llena de luz, de perdón, amor, tolerancia, porque a pesar de la adversidad, la vida renace. Y creó la Fundación Natalia Ponce de León para ayudar a otras víctimas de quemaduras con ácido. Ya ha estado viajando por muchos lugares y tiene conferencias que ya da animando a las damas a afrontar la adversidad. Y ahora entiende que el físico es algo prestado, que esto se quema, se envejece, pero todos vamos a la misma parte. El alma es lo que importa. Y en resumidas cuentas, toda su experiencia la acercó muchísimo a Dios. Es una persona muy espiritual ahora. Y eso me impactó porque pocas personas han sufrido como ella, seguramente 5 años de sufrimiento, de un sufrimiento psicológico, emocional, físico, en una edad en la que las personas se quieren ver bien y quieren ser atractivos y el rostro de ella es así ahora, ¿no? Es algo fuerte, pero ella dice que está llena de paz, de luz, de calma, de perdón. Y también dice que el perdón tan importante, porque sin perdonar ella vivía como en una jaula, en una encarcelada, como se sentía como el atacante mismo, no se sentía en libertad. Y después de haber perdonado, cambió, cambió toda su situación. Y esto es para introducir, aunque ella, aunque ella no se declara, que yo sepa, al menos en esta entrevista cristiana, ah, de todas maneras su experiencia la acercó a Dios. Y estaba pensando en el tema de las persecuciones de los cristianos que sufren otro tipo de cosas en todo el mundo. Nosotros acá oímos poco de eso, aunque aquí en nuestro país también, especialmente en las áreas rurales, sufren persecución. Pero en esta semana cerraron otra iglesia en China, hay una persecución sistemática en China. Cerraron esta iglesia y
La gente, los hermanos se tienen que reunir en cualquier lugar, en las casas, donde ellos se puedan reunir y el pastor está en la cárcel o, o preso domiciliario, es decir, que tiene cárcel o casa por cárcel. No se puede mover de su casa. Y la persona que escribe esto en la revista Christianity Today dice, cuando escuchamos que la iglesia de Chaoban, allá en China, está siendo perseguida nuevamente y otras iglesias que enfrentan diversas presiones del gobierno, nos arrodillamos para orar, para agradecer y alabar a nuestro Dios, porque estamos encantados de que la novia de Cristo esté siguiendo de cerca a su esposo, dijo un pastor, otro pastor, comentando de ese cierre y de esa manera sistemática como como el Estado chino persigue la iglesia cristiana en la China. Y este es un informe de Puertas Abiertas, una organización internacional. Fue dado en enero del 2018, donde dice que alrededor de 215 millones de cristianos están siendo perseguidos de distintas maneras, ¿no? Debido a su fe. Eso quiere decir que uno de cada 12 cristianos en todo el mundo es perseguido. El lugar más peligroso para ser cristiano practicante es Corea del Norte. También hay un alto nivel de persecución contra los cristianos en los territorios palestinos, según Visión Mundial. Y otros países peligrosos son Afganistán, Somalia, Sudán, Pakistán, Libia, Irak, Yemen e Irán, que son todos musulmanes, ¿no? Todos son musulmanes. El islamismo radical, y aquí clave el islamismo radical, no todo es el islam, pero hay unos movimientos radicales islamistas, son la tendencia principal en la persecución de los cristianos. Según Puertas Abiertas, cada día 6 mujeres son violadas, acosadas sexualmente, o obligadas a casarse con un musulmán bajo amenaza de muerte debido a su fe cristiana. Y cada mes 322 personas cristianas son muertos, asesinados por su fe, 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas, 722 formas de violencia se cometen en contra de los cristianos, ya sean secuestros, torturas, violaciones, todo tipo de cosas. Y la pregunta es, nosotros, pues, ¿cómo estamos, no? Porque la verdad vivimos una vida muy linda, a pesar de nuestro medio, ¿no? Hoy el fiscal general de la Nación, hoy en el periódico El Tiempo, está diciendo que todos los delitos en Colombia están creciendo, todos. Por todo este asunto de las bicicletas y los asesinatos que ha habido, este tema de las bicicletas, el tema de los celulares, el tema del engaño, de las estafas, de los engaños usando WhatsApp y el teléfono, ¿no? Las vías de los medios de comunicación como Internet, Facebook, es terrible. Los niños están en peligro todo el tiempo, el abuso sexual, el engaño que hay a través de los medios de comunicación es terrible. Ese es el país en el que estamos y entonces salir a la calle en Colombia, pues ya se nos volvió normal salir como a lo que pase, ¿no? A lo que suceda, a lo que pase. Y si las tendencias siguen, miren lo que él dijo hoy. Él dijo que el 90% de toda la droga del mundo sale de Colombia. El 90% de la droga del mundo sale de Colombia. Tenemos más de 200.000 hectáreas, que yo me imagino aquí, Guillermo sabe qué extensiones son 200.000 hectáreas. Algo así como dicen como Cundinamarca de grande, lleno de coca, produciendo coca y estamos exportando coca al mundo entero. Pero lo que también él estaba comentando es que hemos perdido una generación de jóvenes, una generación de niños que terminaron bajo los efectos de la droga, han sido alcanzados y viven vidas miserables, tristes, vidas muy, muy destruidas, una cantidad de muchachos que eran el futuro de nuestra nación y que han sido llevados por todo este delito, ¿no? Así que terrible. Y una de esas noticias también de esta semana capturaron a un niño de 14 años
sicario. 12 personas asesinó hasta ahora, de las que se sabe. Ha asesinado 12 personas. Es un sicario, un niño de 14 años. Esa es, eso es lo que estamos viviendo acá, ¿no? Y yo, anoche que estábamos hablando, eh, o el viernes que estábamos aquí en clase, estábamos hablando que ahora nos va a tocar inventarnos chalecos anticuchillo porque le tiran directamente al corazón, ¿no? Entonces, tener algún tipo de chaleco, porque en cualquier vaina de una vez el cuchillo sale directo al corazón, puñalada directo al corazón, ¿no? Así que muy triste lo que estamos viviendo y en cualquier momento esta paz que tenemos, esta calma que tenemos, se puede convertir en una angustia. Y cuando los padres nos preocupamos por nuestros hijos cuando no llegan a tiempo y cuando no se comunican, y a veces nuestros hijos tienen esa tendencia de no comunicarse, que, yo qué, por favor, háganlo. Al menos decir, llegué bien, estoy bien, tranquilos. Porque es que la angustia, cuando un muchacho dice llegar a las 10 y son las 12 de la noche y no ha llegado, uno entra en crisis, ¿no? Porque estamos en un mundo terriblemente malo, perverso. Pero el asunto es las persecuciones, y por eso estábamos hablando, y Paulinita leyó estas escrituras del apóstol Pablo, porque si uno piensa que las cosas son malas ahora, uno no se puede engañar, la verdad siempre han sido malas. El ser humano es malo y ha sido malo siempre. Y aquí el apóstol Pablo hace en 2 Corintios 11 un recuento de toda su vida en peligros, dice él, peligros en las ciudades, peligros en el campo, peligros de ladrones, peligros de falsos hermanos, peligros de los gentiles, peligros de los judíos, en cárceles, en azotes, y yo decía, ¿cómo vivió ese hombre? ¿Qué fue lo que lo mantuvo? Porque cualquiera se entra en crisis, ¿no? Una de las cosas que anoche estábamos hablando con Juan Carlos y Vivi en el carro cuando nos estábamos devolviendo, ellos vieron anoche aquí una película acerca de precisamente la manipulación de los medios y cómo está afectando a los jóvenes y cómo jóvenes que reciben el bullying, terminan mal psicológicamente, algunos se suicidan porque no pueden manejar la mentira, el ataque, las falsas noticias que hay acerca de ellos y no pueden manejar estas cosas y pues son niños y no son adultos, no son capaces de manejar las cosas, los ataques, el odio de amigos, supuestamente amigos, y terminan en el suicidio. Pero también hay gente adulta, ¿no? Hay gente adulta. Juan Carlos nos contaba de un cantante famoso que tuvo que cerrar todas sus páginas, un ataque terrible a él porque su hijo, ¿quién era? Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero es un cantante muy conocido cristiano y su hijo comenzó a tocar un género de música distinta a la de su papá y estuvo tocando como una música un poco más de jóvenes, un poco más de una nueva generación y comenzaron a recibir ataques del mundo cristiano, de gente que se dice que es cristiana, diciendo que el hijo estaba metido en caminos de Satanás y que era un diablo disfrazado y que el papá también y que todo era negocio y comenzaron a atacar ese ministerio y a atacarlo a él tanto que tuvieron que cerrar todas las redes sociales en las que ellos se movían porque la gente cristiana es terrible también. La gente cristiana es durísima. Y entonces, imagínense un muchacho que está haciendo música joven para los jóvenes y que de pronto comienzan a atacarlo los cristianos a decir que es música de Satanás y que Satanás está involucrado. Imagínense a una persona que trata de hacer las cosas bien para Dios. Así que hay algunas personas que no pueden con eso, no pueden. Es un tipo de ataque muy distinto al ácido en la cara, pero de todas maneras es un ataque fuertísimo. A nadie le gusta que, que una gran comunidad de personas le digan que lo odian o que es de Satanás, que es del diablo. Así que eso es terrible y nosotros no escapamos de eso.
Hemos tenido circunstancias de personas que aquí han venido, no están ahora acá, pero nos acusan de cosas de demonios y nos acusan de cosas así por el estilo. Entonces uno dice, Dios mío, qué duros somos a veces en el legalismo los cristianos, somos duros, somos y destruimos. Así que, cómo enfrentar la persecución, cómo enfrentar los ataques, cómo enfrentar el sufrimiento, cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo pudiera manejar los falsos hermanos que lo atacaban? Y la carta de Corintios, segunda de Corintios, es precisamente eso, una defensa de Pablo ante los que lo atacan y hablan cosas terribles de él, hablan pestes, hablaban de Pablo que no tenía poder, que era un pobre tonto ahí, que no hablaba bien, que, bueno, lo acusaron de muchas cosas a Pablo. ¿Y, y qué fue lo que hizo que Pablo tuviera la fuerza para no caer en depresión? Porque hay personas que se deprimen ante los ataques. Y cuando uno no tiene una claridad, cuando uno no tiene una formación, una madurez, uno puede entrar en depresión. Le da a uno tristeza que supuestamente los amigos de uno, el mundo cristiano, lo que sea, lo ataquen. Y aquí Pablo, ¿cómo manejó el ataque de esos hermanos falsos que estaban en la iglesia? Él dice falsos hermanos, y los ataques de los religiosos judíos que lo atacaban terrible, de una manera terrible, y decían que Pablo estaba destruyendo la fe. Así que, ¿cómo manejar los ataques del mundo, de la gente, de las personas? ¿Cómo está usted armado de alguna manera? ¿Está usted capacitado? ¿Tiene usted la fortaleza para afrontar los ataques del mundo? Porque van a venir y a veces van a ser físicos y a veces van a ser espirituales, y los comentarios a veces ignorantes, malintencionados, a veces no malintencionados ni siquiera, sino ignorantes de las personas. ¿Cómo manejamos todo ese tema de la tribulación? El libro de Sipep, que habla sobre la vida de Pablo, que estamos comenzando, ayer comenzamos con el grupo internacional de pastores y líderes, comenzamos a estudiar la vida y las cartas de Pablo. Y este libro, el capítulo 1 del libro 1, habla de qué fue lo que hizo que Pablo tuviera la fortaleza para llevar el Evangelio a todo lugar, para viajar por todo lugar donde fue, soportar la persecución, soportar los enemigos, soportar las cárceles, soportar las golpizas que le dieron, las l- pedreas que sufrió. ¿Qué había en él que fue capaz de soportarlo absolutamente todo, todo? ¿Qué era lo que había en él? Y la introducción del libro habla de esta escritura. Esta es la escritura que explica el poder en el que se basaba Pablo para tener su victoria, para haber vencido hasta el fin. Y es Gálatas 2. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y uno tiene que tomar cada una de esas frases para saber lo que él está diciendo. Porque la primera frase dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Es decir, él murió con Cristo en un sentido como lo explica en otras partes. Se entregó de tal manera que ya no anhelaba sus cosas, sus deseos, su dignidad o su nombre o, o todo lo que los seres humanos buscamos en este mundo, que es el respeto de la gente y tener cosas y esa dignidad que tenemos y que queremos proteger de los demás, y ese honor y nuestro nombre, protegerlo. Eh, Pablo sacrificó todo eso porque murió a sus propios deseos, murió a lo que él y a lo que el mundo en general busca. Todos buscamos eso, nuestro nombre, ¿no? Que nos respeten, que nos quieran, que nos alaben.
que nos digan Señor, mucho gusto, Don Héctor. ¿Sí? Y, y parece que él murió a todo eso y él ya no vivía por ese deseo de lograr sus cosas, sino que él dijo, yo en Cristo he sacrificado todos mis deseos, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Y saben que eso, fantástico, es algo increíble, muy difícil de lograr, claro que sí, porque cuando nos despojamos de nuestras, ¿qué? Ah, vanidades, no sé cómo explicarlo, de lo que pretendemos, somos más difícilmente nos pueden causar daño los comentarios de la gente, porque uno sabe que yo no estoy ahí, yo he muerto en Cristo y uno pasa por alto las ofensas y lo que la gente diga y lo que la gente pueda pensar y los ataques de las personas no nos preocupan tanto, ya no es tanto porque estamos en Cristo y no estamos buscando reconocimientos, ni posición, ni poder, ni que nos adulen nadie, sino que Cristo es el centro de nuestra vida y sabemos que a Él le hicieron muchas cosas, pero nuestro yo es sepultado con Él. Y entonces ya no nos ofende que no nos saludaron o que no nos invitaron o que no nos tuvieron en cuenta o que no dijeron algo bueno de nosotros. Ya no nos molesta tanto porque decimos, no importa, yo he muerto en Cristo, todas esas cosas han quedado con Cristo y ahora vivo en Él, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El segundo punto, Cristo vive en mí. Ahora Él es el que vive en mí. Estoy en una nueva vida, una nueva mente, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva mentalidad. Y la mentalidad de Cristo es que Él supo que vino. Él vino a entregar su vida y lo hizo con gozo. Él vino a entregar su vida y lo hizo con gozo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. Así que todo, la mentalidad del apóstol Pablo era, Cristo es todo en mi vida. La fe de sus promesas, de lo que él dijo, de lo que él hizo, de lo que él predicó, todo estaba alrededor de Cristo. Todo era, su vida era Cristo. Pero la frase más impresionante para mí, la frase más impresionante de Pablo es, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La motivación, el motor de Pablo, el motor de toda su vida, de toda su predicación, el motor, lo que lo hacía levantar después de las palizas que le dieron, lo que lo hizo levantar una vez que creyeron todo el mundo que él estaba muerto, es el amor que él sabía que Cristo le tenía a él y que él respondía a ese amor. La vida de Pablo era una respuesta al amor de Cristo y a un encuentro personal que tuvo con un ser que él sabía que existía y que lo amaba profundamente. Pablo se sentía amado por la persona más importante del universo, Cristo. Y entonces eso pasa como, no sé, no hay comparación naturalmente, no hay ninguna comparación, pero puede ayudar un poco. Y es que cuando uno encuentra su media naranja, ya el resto no importa mucho, ¿verdad? El resto ya no, si uno le cae bien a una persona, a tal muchacha, o ya no importa, no importa porque yo tengo ya mi media naranja, así que esa es la que importa. Lo más importante es mi media naranja. Pero que otra persona diga que soy feo, no me interesa. No me interesa si dice que soy feo, que no le gusto, no me interesa. ¿Por qué? Porque tengo el amor más importante en mi vida. Y aquí Pablo está diciendo eso. No me interesa los sufrimientos, las dificultades que pueda pasar, porque yo sé quién me ama y a quién amo yo. Y es el amor más grande. Así que Pablo no lo movía el miedo. Es increíble que a veces algunas personas se mueven por miedo, porque Dios los va a castigar, porque Dios los va a mandar al infierno, porque Dios los va a atormentar o porque todos los dolores del infierno. Naturalmente que es una realidad,
es una realidad y no queremos estar allá, no queremos llegar allá, a ese mundo, a un mundo apartado de Dios. Pero no era la motivación para hacer el bien de Pablo. Pablo nunca parece, según este versículo, nunca actuó por miedo a Dios, nunca. Ese no era su motor. El motor de Pablo no era el miedo a Dios, no. El motor de la vida, del ministerio, de todo lo que Pablo hizo, de escribir sus cartas, de sufrir las cárceles, el motor de Pablo era sentirse amado por el ser más importante que hay sobre la faz del universo, la tierra, todo, Cristo Jesús. Y lo hizo tan personal ese sacrificio que nos deja una enseñanza. Aunque Cristo vino a morir por todos, Pablo lo tomó tan personal, dijo, Él murió por mí y me ama a mí. Y por ese amor estuvo dispuesto a hacerlo todo, porque Él sabía que el amor de Dios es bueno, es santo, es justo, que Cristo estaba involucrado en su vida y que todo lo que le pasara a Él iba a ser para bien. Todo iba a ser para bien. Él lo escribió. Pablo mismo escribió Romanos 8:28 porque todo es para bien para los que aman a Dios. Él sabía, él lo escribió. Y como él sabía que el amor de Dios es para bien, es bueno, es santo, tenía una absoluta fe, completa fe en aquel que se le había presentado en ese camino cuando él iba hacia Damasco persiguiendo la iglesia. Así que el motor de Pablo para todo su ministerio fue el amor de Cristo, sentirse amado por Cristo. Y tengo aquí esta imagen porque en un sentido el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a amarnos a todos y una de las cosas fuertes de las Escrituras es esa sanidad a ese leproso, acercarse a esa persona que nadie se quería acercar. Era, si hoy nos da angustia, en ese tiempo no sé cómo sería eso, pero a los leprosos les ponían unos vestidos especiales y unas campanillas, de tal manera que por donde él fuera caminando las campanillas se movían y la persona debía decir, leproso, 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 para que la gente se hiciera a un lado, nadie lo tocara, porque era algo, era una maldición terrible tener lepra. Pero Cristo se acerca y toca a esta persona y lo sana con su amor. El amor de Cristo transforma. Y me gusta esta imagen porque tiene un ojo de una persona que evidentemente es de hoy, es moderna, es una persona que se nota que es de nuestro tiempo. Y es que hoy mucha gente anda en esa situación y necesitan ser tocados por Cristo y necesitan el amor de Cristo. Y estábamos hablando en la última clase, el viernes en la noche también, en la última clase estábamos cerrando con las cosas postreras, el tema de las cosas postreras, y estábamos diciendo que la, ciertamente hay cosas que van a pasar terribles hacia el final de los tiempos, y ciertamente viene el infierno y todo más, pero nuestra motivación como cristianos no debe ser el miedo, ni el temor, ni nos tenemos que levantar todos los días diciendo, ay, ¿no? Pues ese no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación es el amor de Cristo y por eso vivimos y nos movemos en un mundo negativo y triste, terribles. Así que hay algunos consejos de cómo enfrentar, a partir de lo que Pablo nos enseña, cómo enfrentar la tribulación y el dolor y la angustia que algunos pasan ya, hay algunos hermanos que ya están pasando angustia y otros que en algún momento nos va a tocar, todos vamos a tener que pasar por alguna angustia, algunos ya han pasado por angustias y han superado su situación, como esa nena que pasó durante tantos años esa angustia y parece haberla superado, ahora es una niña que va por distintos países dando charlas, animando personas en tribulación. Pero consejos, el primer consejo que nos dan y que nos dan las escrituras es en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestro dolor, cualquiera que sea la situación en la que estemos pasando, demos gracias. Demos gracias. Demos gracias. ¿Saben qué? Dar gracias, dice Tesalonicenses 5:18,
Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en toda situación. Y saben que es que dar gracias combate la amargura. Una de las cosas que la niña logró finalmente superar fue el deseo de venganza, el deseo de matar a ese hombre, el deseo de torturarlo, el deseo de hacerle lo mismo, de tomarlo y clavarle un cuchillo 1000 veces, el deseo de la venganza. Ella estaba esclava de eso, pero cuando ella aprendió y perdonó y comenzó a dar gracias a Dios por su vida, algo pasó, salió de la cueva oscura de la amargura. Dar gracias combate la amargura, combate la murmuración contra Dios. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú permites que yo sufra? Porque cuando estamos nosotros sufriendo nos parece que todo el mundo está feliz y el único que está sufriendo soy yo. Nos parece que Dios es injusto, nos parece que Dios se ensaña contra nosotros y necesitamos dar gracias porque eso combate la murmuración, la inconformidad, se sacrifica el deseo natural al descontento. El ser humano es como los israelitas. Dios los saca, les da libertad de Egipto, los saca con mano poderosa y apenas están afuera, se quejaron. Dijeron, qué comida tan mala, qué comida tan mala en este desierto y además no hay agua y nosotros queremos carne y, y además los ajos y los puerros y las cosas que comíamos cuando estábamos en Egipto, esto es un peladero, esto es un peladero. Y se quejaron contra Moisés y Dios oyó la queja de ese pueblo. Y dar gracias nos evita entrar en esas murmuraciones, en la inconformidad. Y el Señor, dar gracias porque sabemos que Dios es Dios bueno y que todo lo que nos pasa será para bien. De alguna manera que no entendemos, será para bien. Las pruebas y las tribulaciones se enfrentan entonces con el amor de Dios que Él mismo nos ha dado y nos ha puesto su amor en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Es lo que dice Romanos. Romanos 5, versículo 5. Dios nos dio su Espíritu y por medio de su Espíritu su amor. Así que ¿cómo enfrentamos toda tribulación, toda angustia, todo dolor? Con el amor de Cristo, con el amor de Dios. Así que es el primero, de gracias, siempre dando gracias. Otro consejo, mantener el gozo, que es como está bien correlacionado. Mantener el gozo es que no nos dejemos entristecer, no permitamos caer en esa angustia de la depresión y de una vida triste y una vida oscura y gris, sino que debemos mantener el gozo, aunque es difícil, ciertamente, pero el apóstol Pablo otra vez es el ejemplo de eso, ¿no? En medio de la cárcel, él no entró en crisis, en depresiones. Eso es algo, solamente Dios lo puede hacer. Y él y Silas cantaban en la cárcel, a pesar de que los tenían metidos en la parte más oscura, más adentro de la cárcel. Dice Filipenses 4:4, ¿quién es el que escribe? Pablo, otra vez. ¿Quién es el que escribe? Pablo. ¿Y saben en dónde estaba Pablo cuando escribe Filipenses? En la cárcel, en la cárcel. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que sí es posible tener gozo en medio del dolor. De alguna manera tenemos que tener gozo en medio del dolor. Estar cerca de Cristo es mejor que cualquier cosa y es posible estar cerca de Él a través del gozo. Desarrollar carácter es más importante que complacer nuestros deseos. Eso debemos decir, estoy en esa formación, Dios está haciendo algo conmigo, Dios está haciendo algo conmigo. Desarrollar dominio propio es más que vencer una ciudad, dice en Proverbios, ¿no? Desarrollar dominio propio requiere más fuerza que vencer, es mejor que vencer una ciudad. Los tesoros eternos son más valiosos que las cosas de este mundo. Y esos pensamientos tienen que entrar en nuestra mente y siempre alimentarnos y decir, Señor, dame esa alegría del gozo de tu salvación. Y en medio de todo esto, actuar bien.
no permitirnos actuar mal, actuar bien. La escritura dice en Romanos que hagamos el bien y venzamos haciendo el bien, venzamos el mal. Entonces el gozo hace el bien, el gozo se interesa por otros. Me hace acordar de una señora que una vez con un pastor en Estados Unidos, me hace acordar de ella. Ella tenía una enfermedad seria y se le estaban, su cuerpo se estaba volviendo como de plástico o algo así. ¿Cómo decirlo? Se estaba endureciendo. Toda su piel se estaba volviendo, se estaba engrosando. Tenía una enfermedad rarísima. Y le recomendaron moverse como fuera, pero ella ya no se podía mover. Llevaba varios años en esta circunstancia y estaba ya, se la pasaba en una silla y lo único que podía ya mover eran solamente las manos y entonces tejía todo el tiempo, estaba siempre tejiendo, tejiendo con las manos, tejía, tejía. Me acuerdo mucho de esa señora y la fuimos a visitar con un pastor, amigo, me acuerdo de él muy bien. Eh, ¿Cómo se llamaba él? Ahora viene el nombre a mi mente. Tú de pronto te acuerdas, mami, el que estuvo en el Perú. ¿Cómo se llama? Ah, qué buena memoria. Mi señora tiene una memoria. Reginaldo Killingley. Yo lo conocí personalmente, fue mi amigo y ella se acuerda el nombre. Porque yo le cuento la historia. No, claro que Paulinita también lo conoció. Tú lo conociste, claro, tú personalmente, Reginaldo Killingley. Y fuimos con Reginaldo Killingley a visitar a esta señora que vivía ahí cerca de la universidad donde estudiábamos, ahí en California, de Pasadena, estábamos en Pasadena, California, y fuimos a visitarla, a orar por ella. Nosotros íbamos a orar por ella. Y cuando nosotros llegamos nos hizo sentar y comenzó a preguntarnos, porque ambos éramos solteros. Él era soltero en ese tiempo, ese pastor era soltero, yo soltero. Y comenzó a decir, ¿y entonces cómo están? ¿Y cómo van los planes? Y voy a orar por sus esposas, y voy a orar por, y he estado orando por ustedes. No nos dejó orar por ella. Ella estaba orando por nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo había estado orando por nosotros. Y yo estaba como asombrado porque nosotros habíamos ido a orar por ella. Y ella había estado orando por nosotros todo el tiempo. Orando por nuestras esposas. Imagínense la preocupación de ella, ya nos conocía, claro que ella iba a la iglesia hispana de vez en cuando, allá había iglesias en inglés, en español, y ella asistía a la iglesia de latinos, y ahí era donde nos conocíamos, y ella oraba por mí, ella estaba orando por mí, es impresionante, entonces, en medio de su situación, nunca la abandonó el gozo y el hacer el bien, el interesarse en otras personas. Yo digo, esto es asombroso. Asombroso porque nosotros a veces nos metemos en un mundo solo personal e individual, en nuestras cosas, y necesitamos de vez en cuando orar por otros, interesarnos por otros en medio de nuestras tribulaciones. El otro consejo, creamos y vivamos de acuerdo a las promesas de la palabra de Dios. Declaremos las promesas de la palabra. Necesitamos conocer la Biblia y declarar las promesas de Dios. Y me gustan muchos escritos que recibo en internet, pues siempre estamos recibiendo escritos y algunos de ustedes escriben con promesas, recordando promesas de Dios, de lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Y es importante porque la palabra de Dios es Cristo hablando y la palabra de Dios es nuestra espada para combatir el enemigo que nos quiere hacer miserables, para combatir los malos pensamientos y los deseos de venganza y los deseos de derrota y el deseo de compasión personal, porque hay personas que se meten en un mundo de, ay, yo soy el único que sufre. Y resulta que necesitamos entrar a combatir esos pensamientos con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Y el Señor Jesucristo nos da el ejemplo, cómo combatió la tentación cuando Satanás vino a luchar contra él y a proponerle cosas. El Señor Jesucristo siempre dijo, escrito está. Cristo sabía las escrituras, conocía las escrituras, Satanás conocía algunas escrituras todas al revés, pero Cristo conocía las escrituras. Necesitamos conocer las escrituras y proclamar las promesas de Dios. Hay algunas Biblias que tienen al final escrituras según las circunstancias en las que estamos.
o hay algunos devocionales que vienen con escrituras según la circunstancia por la que estamos pasando. Y hay escrituras que son y proclaman promesas de Dios y las debemos conocer. Escrito está, dice el Señor Jesucristo, en una de las respuestas que le dio a Satanás, le dijo, escrito está también, y dice, el Señor es tu Dios y a Él solo servirás en esa parte. Vete, Satanás. Aquí está. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, y a Él solo servirás. Y finalmente, ciertamente, en medio de nuestras tribulaciones necesitamos clamar a Dios, declararle nuestras necesidades, clamar por fuerza, por protección, provisión, sanidad, victoria. Salmos 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Así que es una promesa de las que estamos hablando, yo te libraré. ¿Cuándo? Tenga fe. Cuando Él va a actuar, tenga fe. Él va a actuar, Él es bueno, Él es santo, Él hará todo lo bueno, Él sabe de nosotros, Él está haciendo algo con nosotros y Él lo llevará a fin, a buen término. Así que Dios nos perfecciona en las tribulaciones. Dios nos perfecciona en las tribulaciones. Me sorprende eso de la historia de Natalia, la niña que estábamos viendo al comienzo, porque aunque no es cristiana, Dios hizo una obra en ella a través de toda su tribulación y finalmente ella vino a Dios y finalmente ella dice, realmente esto no importa, lo que importa es lo eterno, lo que importa es el alma. Ella se dio cuenta, así que es doloroso, es triste, es terrible, nadie quiere pasar por esas circunstancias, ni estoy diciendo que tengamos que pasar por tribulaciones, nada de eso, no, no, no. Pero, pero hay algo en el sufrimiento que Cristo también pasó por allí y Él está con nosotros en nuestros sufrimientos y Él usa el sufrimiento para perfeccionarnos y crear y moldear a Cristo en nosotros. Y 2 Corintios 12 dice, me ha dicho Jesucristo cuando Pablo le decía, Señor, sáname, sáname. Y Dios le respondió, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, ¿no? Que esta parte tan linda, por amor de Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que el amor de Cristo es lo que nos sacará adelante siempre. Que Dios nos ayude, Dios les bendiga, los ayude en toda circunstancia, en toda prueba. Todos vamos a pasar, hemos pasado, estamos pasando lo que sea pruebas, porque es este mundo en el que vivimos, es un mundo complejo, difícil, pero necesitamos saber que Dios está haciendo algo con nosotros muy especial y Él hará y completará su obra perfectamente. Señor, hoy, Señor, nos dirigimos a ti y, y Señor, con todas estas cosas que hoy hemos visto, nos damos cuenta de la importancia de que tú mores en nosotros, que tú nos aclares tu amor, que nos ayudes a verte. Señor, ayúdanos a comprender quién eres, porque queremos tener la misma convicción que tuvo Pablo, que te conoció, y porque te conoció y tuvo un encuentro personal contigo, y se sintió amado de ti, amado profundamente, estuvo dispuesto a soportar todas las cosas de su vida. Señor, danos ese amor tuyo, danos ese encuentro contigo, ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a rendirte a ti, a esperar en ti, a creerte en todas las cosas que tú declaras y dices. Y Señor, ayúdanos a enfrentar este mundo, un mundo
complejo, difícil, peligrosísimo, un mundo violento, un mundo que no es el ideal, un mundo donde salir a la calle es todo un reto, un mundo donde nos preocupan nuestros hijos, nuestros padres, nuestros ancianos que salen a la calle